Esto es Fiesta Deportiva. ¿Y tú? ¿A quién le vas? Hola a todos, bienvenidos a su podcast favorito, Fiesta Deportiva. Aquí está Mauricio González. Hola a todos, aquí una vez más, de vuelta, Antonio Leiva. Hola gente, un gustazo. Santi Flowers acá. Pues nada, no, creo que es evidentemente obvio que llevamos literal años sin grabar, sin sacar contenido y demás. Y justo lo estábamos platicando ahorita antes de empezar el episodio. ¿Por qué? La realidad es que el por qué es muy sencillo y es el que la vida sigue, ¿no? Y nada, no espera a nadie. Leiva, pues la realidad es que se fue a estudiar fuera del país. Yo estoy en otro estado, Mau, Horlup y yo también trabajamos. Y eso, ¿no? ¿Y por qué lo recalcamos? Porque un poco justo de lo que vamos a hablar el día de hoy es que, a pesar de que la vida sigue, la hermosa excusa que nos tiene aquí el día de hoy es hablar del deporte. Y precisamente es de lo que vamos a hablar un poquito, de cómo el deporte tiene historias que trascienden más allá del mero deporte, cómo son excusas para ver a seres queridos, cómo es motivantes y motores de cambio social, de muchas cosas que hablaremos en el capítulo de hoy. Pero por eso hacer hincapié, una disculpa, el tiempo, los años, pero nuestros fieles oyentes pues creo que ahí estarán. Totalmente, sí, más de un año sin grabar Fiesta Deportiva, pero como bien dice Flowers, creo que el deporte es lo que pues está ahí constante y sigue siempre con nosotros y nos une hoy una vez más. Sí, no sé, vamos directo a abrir el tema. Si quieres, nada más de entrada, eso sí estaremos muy unidos y todo, pero el día de hoy nos falta alguien. El día de hoy Horlu no nos puede acompañar, por lo mismo que decimos. Pues claro, todo el mundo tiene sus responsabilidades, la vida sigue, y pues lamentablemente Horlu hoy no pudo estar con nosotros, pero también les queremos decir que no va a ser el único episodio que vamos a hacer varios en estos días, y pues tratar de darle un poquito más de continuidad a este proyecto. De hecho le llamamos a este pues conjunto de episodios que vamos a grabar un fistatón, un maratón de fiesta deportiva, porque sí tenemos la intención de darle un poquito más de continuidad a esto, y entonces por lo menos estos episodios Horror no va a estar con nosotros, pero próximamente vamos a asegurarnos de que de alguna forma u otra nos pueda acompañar, sea con alguna cápsula pequeña o ya estando de lleno con nosotros otra vez. Sí, ahí lo estarán viendo. Sí, esperemos que pronto vuelva Horlu y bueno, ahora sí, entramos de lleno con el tema de hoy, que precisamente como Flowers nos adelantaba, pues un poco de hablar de cómo el deporte puede trascender más allá, ¿no? Puede llegar a mover temas sociales, temas políticos. Creo que justo esta esencia de sentir que el deporte mueve al mundo, más de lo que a veces nos imaginamos. Y bueno, justo salió esta idea, y pues comparto un poco personalmente que pues como decía Flowers también, estando pues ya un año de estar pues fuera del país estudiando, o sea, te das cuenta de lo fuerte que es el hecho de, o sea, de cómo el deporte es parte, no sé, de la identidad y la cultura de una persona y de un país, ¿no? Y en momentos pues difíciles y de crisis que vive el mundo hoy en día, creo que eso también pues podemos estar de acuerdo todos en ello. Tenemos, o sea, pues situaciones muy complicadas en diferentes partes y ámbitos del mundo, y justo quería pues apuntar un poco la atención a algunos sucesos en específico relacionados al deporte que hemos visto últimamente. Bueno, estamos a julio, acaba de pasar terminar la Copa Oro, y vi este artículo de CNN en el que explicaban cómo la asistencia a los partidos de la selección en Estados Unidos estuvo en números pues, o sea, más bajos, alrededor del 10% más bajo de lo normal, ¿no? Que son partidos que generan mucho dinero y que pues actualmente con la situación migratoria y política en Estados Unidos pues justo se vio esta caída. También en grandes ligas se sonó mucho este tema de las redadas de ICE en Los Ángeles, las protestas, y que llegaron al nivel de tener agentes afuera del Dodger Stadium esperando, pues porque sabemos que no es un secreto tampoco que estos lugares deportivos, sobre todo en un estado como California, en una ciudad como Los Ángeles, pues es un lugar donde se junta mucha
población latina, mucha población mexicana, y pues hubo mucha crítica al hecho de que se estuviera justo como que atacando ese tipo de establecimientos, tanto así que una cantante en un partido de los Dodgers, cantante de origen latino, cantó el himno de Estados Unidos en español a forma de protesta. Bien. Y ese tipo de cosas son las que pues quería usar como para empezar el episodio. Pues sí, es claro que aunque a veces no sea obvio, pues si prestamos atención nos damos cuenta que el deporte no está alejado de la política y de todos estos conflictos que se viven hoy en día. Así que pues es así como iniciamos este episodio de Fiesta Deportiva. Y qué fuerte que es, ¿no? O sea, que el himno de Estados Unidos se cante en español. Siento que es de ese tipo de cosas que, o sea, por más que parezcan gestos pequeños, son cosas que tienen demasiado impacto, tanto mediático como en el sentimiento que es tu himno está siendo cantado en otro idioma, porque algo definitivamente no está saliendo bien. Y a ver, vamos a tratar de ser lo más, pues, centristas posibles. No me pongan político que cancelan este podcast. O sea, lo cancelan. Inherentemente vamos a tomar temas políticos que, pues, obviamente no es el objetivo. La idea es discutir el deporte y por eso estamos aquí, es lo que nos une. Pero sí es correcto tener que apuntar ciertas cosas que no se llevan a cabo de la manera adecuada. Y es que yo recuerdo mucho, tengo la imagen muy grabada. Vi que sacaban también un artículo y todo, o sea, sacaban mucha información de algún anuncio que puso en Twitter, creo que el ICE precisamente, que pusieron que para la Copa Oro y para el Mundial de Clubes, que el ICE se iba a encontrar dentro de los estadios para buscar mejorar la seguridad de los estadios, que a mí se me hace un cinismo increíble, porque realmente no es lo que buscas, ¿no? Lo que buscas es encontrar a cualquier extranjero y pedirle sus papeles, que es algo que se me hace que no debería ser así. Y me impresionó, o sea, realmente el cinismo con el que literal pones un tweet en el que dices vamos a estar presentes en el estadio, y que es casi como un yo no voy al estadio, ¿por qué? Porque está la ICE ahí, o sea, hay potencial de que yo yendo a ver a mi equipo favorito, a ver jugar a mi equipo favorito, llámese, pues en el caso del béisbol, con los Dodgers, o Mundial de Clubes, cualquiera de los clubes que estuvieron ahí, o hasta la selección mexicana. Yo voy a ver a la selección mexicana, pero no voy a regresar a mi casa, voy a regresar a mi país. Se me hace algo demasiado... Es algo muy, muy fuerte. Muy fuerte. Yo creo que también hay que contextualizar el por qué es un dolor tan profundo el que estos espacios se perturben para mucha gente. ¿Por qué? Porque hay que profundizarlo. Porque tú siendo un latino, un mexicano en el extranjero, sobre todo en la situación como lo es en los Estados Unidos, donde la realidad es que no puedes regresar. No puedes regresar porque pierdes esa vida por la que luchaste tanto. No puedes regresar a tu país, pero, oh, sorpresa, te encuentras con que tu país viene a ti. Tu país viene a ti en forma de que tu selección va a jugar en tu ciudad. En particular, pues o sea, muchos países sienten eso, pero en México es fuerte. La selección lleva años jugando en los Estados Unidos con ese objetivo. Que no se malentienda, yo no apoyo a la federación, no es un acto patriota, es un acto monetario el que jueguen acá. Pero la realidad es que, independientemente de eso, que lo discutiremos, es eso para la gente. Que tu país venga a ti, que tu gente venga a ti, que tengas una excusa para ver mexicanos en un lugar que ese estadio se convierte en México por ese día. Y me parece lo más triste el que un espacio donde literalmente el fútbol y el deporte es para soltar todo lo demás, una excusa para apagar tu mente y enchufarla en otra cosa, pues sea un lugar donde ya ni siquiera sea eso, ¿no? Y ahí es donde yo me pregunto, pues, ¿cuándo el deporte deja de ser deporte, ¿no? Y es una herramienta para el que sea lo poderoso para agarrarla. ¿Me explicó? El que el mundial sea ahí, el que el mundial de clubes ahí es un tema que abordaremos. Pero eso en general, y no solo en la selección, ¿no? Creo que hablamos de partidos de béisbol y demás, y también creo que algo que hablaremos todavía en el episodio, pero ¿por qué la gente también siente tanta como ganas de ir y demás? Creo que también el deporte, de manera silenciosa pero a la vez ruidosa, grita lucha social. ¿En qué sentido? Oye, yo ahí en el equipo veo a un hermano latino que contra toda tempestad está ahí, lo logró, tiene ese éxito, y cómo no me voy a inspirar con su historia, ¿no? ¿Cómo no lo voy a ver? Sí, bueno, totalmente. Claro. Y, o sea, me encanta la forma en la que lo describes, Flowers, porque, claro, o sea, claramente no es igual a la situación que muchas personas, como decías, viven, el hecho de no poder regresar a tu país, pero es claro que, o sea, habiendo vivido, estando allá, y el ir a un partido de
tal vez no a la selección, pero simplemente a ir a ver un equipo como San Diego, que en una ciudad donde está, pues, o sea, hay mucha población latina, mucha población mexicana, vas a un estadio en Estados Unidos, pero por 90 minutos, o sea, te sientes en casa, ves a una porra que, o sea, transpira una porra de Liga Latino, MX. claro. Exactamente. O sea, que se siente mágico, estás viendo a un jugador como es el Chucky Lozano, o sea, teniendo éxito en este país, viniendo de Europa, y justo, o sea, conectas con las personas, con los mexicanos a través del deporte, y pues sí, es bien complicado el hecho de pensar, pues claro, que algo que o sea, ha sido un tema por mucho tiempo, el cómo la federación pues monetiza este hecho, o sea, es una realidad, y también me llama la atención, porque es lo que decía Mao antes, o sea, me hace como una contradicción, o sea, muy grande, muy llamativa, muy triste el hecho de que, o sea, Estados Unidos se beneficie tanto económicamente de, o sea, este tipo de partidos, de eventos, de esta pues población latina mexicana, y que a pesar de eso, o sea, todavía tengas como, o sea, el descaro de públicamente decir, o sea, vamos a estar como, o sea, como poniendo como objetivo estos lugares, estos estadios, estos eventos para ese tipo de redadas, ¿no? Sí, yo siento que ya cae en el borde de la provocación, casi. Porque recuerdo, tengo muy marcado también, no sé si recuerdan esta protesta que fue hace como 3-4 semanas de No Kings en Estados Unidos, que muchas protestas en muchas ciudades salen a protestar por las políticas de Donald Trump y todo. Pero recuerdo que, o sea, donde más se puso fuerte la protesta fue en Los Ángeles. Y precisamente ese mismo día México jugó un partido de Copa Oro en el SoFi Stadium en Los Ángeles. O sea, a distancias muy mínimas de donde estaban sucediendo protestas y donde se puso, pues, no violento como tal, pero sí tuvieron que dispersar, sí se utilizó estas balas de goma que usa la policía de Estados Unidos. Sí hubo agresiones por parte de tanto de los protestantes como de la policía local, pero o sea, hacía tan increíble como esa situación estaba pasando al mismo tiempo que un partido de fútbol está llevando a cabo, y como, o sea, las mismas personas que estaban protestando afuera en las calles eran exactamente las mismas personas que estaban queriendo ir al estadio a ver a ese equipo, ¿no? Se me hace, es curioso, como tú dices, una contradicción, definitivamente. Sí, es como una contradicción fuerte cuando te detienes a pensarlo y a verlo. Sí, ¿cómo les diré? Yo alguna vez escuché esta frase que me encanta, que es que el fútbol es lo que más importa de todo lo que no importa, ¿no? Y creo que es algo poderoso. Pues creo que es algo poderoso pues lo triste, ¿no? Que a la gente, a los niños no se le permite ser niño e ir a ver a su equipo, claro. ¿No? Creo que eso es en el core lo más triste, pero una nota más positiva. Creo que precisamente lo más poético y lo más hermoso de todo es que en una época así, aún con una de las peores selecciones mexicanas, México le gana a los Estados Unidos. Es cierto. Que creo que nuevamente eso habla mares de cómo la gente se ve representada en esa lucha que bueno, es lo que está en nuestros pies, claro, ¿no? A lo mejor no se siente representado un aficionado por su selección en cuanto a nivel futbolístico, pero 100%. Sí en cuanto a lo simbólico. Claro. A lo que es ganarle a Estados Unidos en Estados Unidos una final, levantar un trofeo y que se escuche el himno de México dentro de un estadio en Estados Unidos. Yo creo que sí es un simbolismo bastante grande del que debería agarrar inspiración la gente. Y bueno, creo que eso me parece una transición perfecta también a decir que aún en estos momentos pues difíciles y en los que a veces el deporte pues se siente, no sé, hasta cierto punto diría yo manchado por ese tipo de situaciones, pues también el deporte ha sido muchas veces a lo largo de la historia, o sea, como viéndolo desde el extremo opuesto, el deporte ha sido también pues esa excusa o ese medio pues para levantar la voz y para ser símbolo, y en medio de crisis que ha habido pues muchas veces a lo largo de los años, pues sí, como crear ese cambio político, social, de formas a veces que ni siquiera imaginamos, o que tal vez nosotros pues no hemos escuchado estas historias que, o sea, están ahí, pero tal vez no nos tocó a nosotros, les tocó a nuestros papás, a nuestros abuelos, y es por eso que hoy vamos a ir un poco atrás y revisitar un poco la historia. Y tuvimos de tarea, pues aparte de explorar este tema pues actual y contemporáneo, también pues regresar y ver esos momentos históricos donde el deporte ha trascendido más allá de las canchas. Vale. No sé cómo va a funcionar sí, la dinámica. Bueno, yo tengo una.
Claro. que siempre he tenido muy presente y es de mis historias favoritas referente a esto, que es la del Diego, boludo. A ver, creo que pocos seres humanos en el planeta no saben quién es Diego Armando Maradona. No creo que, independientemente si te gusta o no te gusta el fútbol, fue una figura demasiado trascendental, ¿no? En Argentina yo me atrevería a decir que se le guarda incluso más cariño que al propio Messi. Veremos en un futuro, pero ¿por qué? O sea, como que yo cuando estaba pues creciendo, apenas viendo historias del fútbol, no sabía por qué el Diego era el Diego. Claro. Me explico, no es el más ganador, no es el más goleador. ¿Por qué? No, y además de su talento incomparable, creo que la historia que termina elevando al Diego es en México 86, precisamente. ¿Qué pasa? Tengo entendido 2 años antes, si no estoy mal. En Argentina tiene un conflicto bélico, que es la Guerra de las Malvinas, que es, para los que no sepan, es una isla que está pegada al territorio argentino, es territorio sudamericano, pero los ingleses los querían. Así que Argentina y los ingleses van a la guerra por las Malvinas. Evidentemente gana Inglaterra, no hay comparación en el poder militar. Pero fue una guerra muy recordada por la Argentina, los dejó muy dolidos en lo económico, en lo físico, en todo, ¿no? ¿Qué pasa? 2 años después agarra el Diego en el Mundial y él solito le gana a Inglaterra, ¿no? Él con el gol del siglo, considerado por muchos el gol más bonito de la historia de los mundiales, y haciendo trampa con la mano de Dios, que creo que para toda la Argentina fue un desahogo que no me puedo ni imaginar, ¿no? Años después sale a la luz el discurso que Maradona tiene con sus compañeros en el vestuario, que es vamos a romper a estos hijos de puta ingleses, porque probablemente mataron a tu tío, o a tu abuelo, o a tu papá, ¿no? Así que ese mundial es grande, y el Diego es grande no solo por lo que fue futbolísticamente, sino por lo que representó para su país. Y es una historia que yo no conocía hasta hace no mucho, y pues me hace entender la grandeza del Diego. Sí, totalmente. Y, o sea, y ves los videos y ves la magia del fútbol que Diego Armando Maradona jugaba. Era impresionante. Esperemos que si esto se convierte en un reel, tengamos el video por si alguno de ustedes no lo han visto, porque Es el increíble. gol del siglo, siglo es impresionante. O sea, yo Arranca Maradona. recuerdo cuando lo vi por primera vez y dices, wow. Sí, o sea, es impresionante. impresionante. Y creo que también se refleja mucho con lo que acabamos de mencionar, porque es un campanazo parecido 100%. a lo que acabamos de decir de México y Estados Unidos. O sea, es como un desahogo casi de sociedad entera, o sea, de un país 100%. entero que puede respirar a base de un evento como este. Yo creo que sí es algo con un impacto muy, muy grande. 100%. Creo que ves como en Argentina, o sea, literalmente se le inmortaliza a Tal el cual. Diego, gracias a producción que nos compartió ese video. Una mención especial, creo que es el momento, para Héctor. ¡Qué grande! Cactus, ¡Qué grande! Que es quien se encarga de la producción, tenernos todo listo. Verán en las fotos, tenemos micrófono por primera vez. Por primera- en Fiesta Deportiva, Por segunda, por por segunda. segunda. Y la otra vez Por también segunda. fue por Sí. nuestro gran amigo en producción. Sí, gran shoutout, la verdad. Y él se ha encargado de la edición de los reels y la verdad que ha elevado mucho la producción de Fiesta Deportiva. Diría, es un Busquets de la vida. Uy. Sí. bien, Si lo ves, Fiesta ves a Deportiva. Fiesta Deportiva. Busquets, Sí, no, definitivamente cada vez que han escuchado que si es producción tal o X cosa, si o sea, lo logístico de Fiesta Deportiva sale, es gracias a Cactus. Y, hermano, de verdad, muchas gracias por tu apoyo. Y sí, hoy justo nos compartía en nuestro grupo que tenemos esta cápsula sobre la religión de Che, Diego Maradona Armando tiene una iglesia, Maradona. ¿viste? Tiene una iglesia oficial. Tiene una iglesia en Argentina y sí, buen video, si luego pueden verlo, es muy interesante. Pueden buscarlo en YouTube, Pueden buscarlo en YouTube, sí. Video del otro Diego, pero Ay, el el Diego Diego. Rosarín. sí. Es bueno, muy interesante, pero bueno, no nos desviemos y regresamos. ¿Qué más historias tenemos? Gran historia del Diego. Mau. ¿Quieres hacer tú? ¿Sigo yo? Dale, dale. Yo les tengo una historia que a mí me gusta contar mucho, honestamente, porque siento que, o sea, aparte de que mucha gente no la conoce como tal, se escucha tan inverosímil que tú no crees que sea cierta. Porque, de que se las planteo. ¿Ustedes me creerían si yo les dijera que la caída de Yugoslavia empezó con un partido de fútbol? Wow. A ver, de verdad, esto está muy romantizado. Realmente no es la causa principal, obviamente. Obviamente, pues, Pero hay es mucho parte de- tema político. Pero sí se considera
este partido que les voy a comentar como un dominó clave que hizo que cayera, pues que desencadenara, perdón, más a fondo lo que es la caída de Yugoslavia. Y esto consta así. En 1990, ya estando en los últimos años de la Yugoslavia que se conocía en ese entonces, ya estaban empezando a haber fracturas en la estructura del país. Y pues en un momento de mucha tensión, pues como ya hemos comentado, ¿a qué se recurre cuando estás muy distraído y requieres una distracción? Usualmente del deporte. Es el deporte. Y esto fue lo que pasó esa vez. Porque en 1990 hubo un partido en la Liga Yugoslavia entre el Dinamo de Zagreb y la Estrella Roja de Belgrado. Un equipo croata y un equipo serbio. Sucede que algunos de sus aficionados pues empiezan a pelearse desde antes de que empezara el partido. O sea, antes de que ya fuera la patada inicial del partido, ya había confrontamientos entre ambos bandos de aficionados, pues sobre la situación política del país. Acaba de haber elecciones muy muy poco antes de este partido y como que ya están empezando a tomar su propia independencia y dejar este sentido del comunismo pues hacia el lado croata, mientras el lado serbio todavía estaba más arraigado a ese ámbito. Y ya cuando llega este partido, pues sucede que no se pudo controlar las protestas de la mejor manera y se llevan a cabo durante el partido. Durante el partido la gente empieza a pelearse y se interrumpe pues el mismo. Y pues obviamente es feo, obviamente no es para lo que es el fútbol, pero de aquí nace una de las imágenes más icónicas en el nacionalismo croata, porque después de que empieza pues el desastre, vaya, los jugadores de la Estrella Roja se fueron del campo, se regresaron al vestidor, pero los jugadores del Dinamo sí se quedaron en la cancha. Y pues ya la gente empieza a pasar desde las gradas hacia la cancha. Empieza a haber ya agresiones y un policía empieza a agredir a un aficionado del Dinamo. Cuando pasa esto, el capitán del Dinamo, se llama Zvonimir Boban, Qué grande. ve esto y como que algo le nace de querer ayudar, de querer hacer algo. ¿Y qué procede a hacer? Le mete una patada al policía para quitarlo de Mi aficionado. capi. Definitivamente. Y esta imagen, o sea, esta historia se marcó mucho en Croacia como de los primeros símbolos del nacionalismo croata, de defensa contra los serbios y contra pues, un orden mayor en contra de su independencia, vaya. Y pues sí, ya al final ya se separa, ya se termina la protesta, se separan dos bandos. Y pues tengo entendido que el partido ya no se retomó después de lo que sucedió. No, pues. Pero este disturbio sí marcó el inicio del final, tanto de la Liga de Yugoslavia como de la Yugoslavia misma. Fuera de esto, en adelante, sucede que ya empieza a fracturar mucho más pues lo que es Croacia y Eslovenia, principalmente contra el bloque serbio, que también hay que admitir que el que era entonces, pues, no sé cuál es el término, no sé si primer ministro, presidente, pero como representante del área de Serbia, que se llamaba Sloban Milosevic. Un personaje terrible, por cierto, es un personaje terrible, de los pocos personajes de la historia que sí fueron juzgados, que sí lo juzgaron en La Haya y Bien. todo, o sea, sí fue juzgado por sus crímenes de guerra. 10 patadas del capitán. El castigo. Pero sí, gracias a este partido empezó a decaer lo que era Yugoslavia, y ese símbolo de Boban pateando a un policía que está agrediendo a un aficionado del Dinamo sí significó mucho para la gente de Croacia, sí significó como un sentido de independencia, de querer Claro. luchar por su propia pues democracia. Claro, es que creo que en el fútbol está ahí la importancia de los ídolos, ¿no? Los jugadores del fútbol les podremos criticar mil cosas, algunos les podemos decir divas, algunos que no aprovechan lo que tienen, lo que tú quieras. Pero creo que ahí está la relevancia de que existan ídolos. Creo que es lo más cercano a lo que tenemos a un superhéroe en la vida real. En el sentido de eso, ¿no? Tanto un niño como un adulto puede agarrar y decir, oye, mi capitán está luchando. Claro. No, voy a luchar yo también. Y creo que esta historia de la Yugoslavia, de los Balcanes, trae Uy. ciertas historias muy curiosas añadidas a. Pues creo que es prohibido olvidar que Luka Modric vivió de pequeño Claro. la guerra de los Balcanes y demás. Y es una historia de superación tremenda. De ahí yo nada más quería traer un dato curioso. Que es, a raíz de todo este conflicto, existe un jugador llamado Dejan Stankovic, que por lo mismo del conflicto de Yugoslavia,
él jugó 3 mundiales con 3 selecciones Ah, es distintas. cierto. El primer mundial lo jugó con Yugoslavia en 1998. El segundo con Serbia y Montenegro, iban como país junto en 2006. Y termina jugando el mundial de 2010 con Serbia nada más. Lo cual es, pues bueno, es un reflejo de los cambios Claro. que hay en la vida Y real. especialmente en la Yugoslavia, en los Balcanes, que es un Exactamente. territorio que ha sufrido mucho pues, a lo largo de la historia en cuanto a pues la gente y sus etnias y cómo se siente identificada y cómo se representa en cuanto a lo geopolítico, a su territorio. Igualmente con la Unión Soviética puede decirse, pero especialmente también con los Balcanes siento que ha sido un tema que les duele mucho. Claro. Cómo separarse entre ellos porque están tan entrelazados. O sea, a pesar de que realmente sí se odian entre los Balcanes, o sea, a pesar de todo lo que se ven también, lo mucho que están entrelazados por la historia y lo mucho que están pues envueltos entre ellos mismos. Se hace un evento muy, muy interesante como un partido de fútbol pudo llevar a esto. Que igual, a ver, no es decir que gracias a este partido se cayó Yugoslavia, claro que no, sino más bien como un reflejo de lo Es que un está por venir. catalizador. Claro, Es un catalizador. es un reflejo de lo que está por venir, que ya es la guerra de Yugoslavia y la separación de Yugoslavia. Y también quería hacer una mención también, ya que estamos hablando de todo esto, si puede, o sea, normalmente creo que nos en todos nuestros episodios solemos limitarnos a hablar de fútbol, de deportes. Han escuchado a Flowers hablar de táctica, a Mao hablar de posiciones, pero yo quería mencionar que si dicen en qué momento se volvieron expertos en relaciones internacionales, yo quería solo dejar por ahí, Flowers, ¿puedes decirles un poco de nada más para que nuestro público no dude de que estamos capacitados para hablar de estos temas? Obvio. ¿Qué gustas que les platique, Emily? Va. Nada más, dinos qué estás estudiando. Bueno, yo actualmente estoy estudiando 2 carreras. Estoy estudiando licenciatura en Gobierno y Transformación Pública, pero estoy estudiando precisamente la licenciatura en Relaciones Internacionales. Y eso me ha dado una perspectiva bien, bien padre, precisamente de este conflicto y de otros conflictos. Y creo que precisamente esa curiosidad de mi parte académica es lo que me lleva a investigar el tema de las Malvinas y demás. Así que sí, ahí estoy certificando lo que se está diciendo el día de hoy. No, y solo, o sea, quería traerlo como a la atención solo porque se me hace muy interesante cómo, no sé, me acuerdo mucho de alguna plática que tuvimos alguna vez que lo que me encanta de Flower es esa parte de cómo su carrera se combina con esa pasión del fútbol. 100%. O sea, que te das cuenta, o sea, como que no sé, empiezas a ver esas conexiones. Exactamente. De ambas partes que tal vez no todos los seguidores del fútbol las vean porque tal vez no están tan enterados e inmersos en el mundo político, pero se me hace una conexión muy interesante y que sé que Mau también la comparte mucho, tiene también mucha experiencia en temas de pues geopolíticos. Es correcto. Y sí, así que se me hace algo pues muy, muy interesante y muy agradable poder compartirlo. Claro. Sí, que ya para cerrar nada más esta parte de la historia, me acabo de encontrar una frase que dijo este Boban en una entrevista para CNN explicando, o sea, cuál fue su proceso de pensamiento que llevó a patear a un policía. Y la frase es esta, traducida del inglés claramente. Aquí estaba yo, una figura pública dispuesta a arriesgar su vida, su carrera y todo lo que la fama podría haberle aportado por un ideal, una causa, la causa croata. ¡Fua! Claro, y también, yo creo que también esa es una buena transición para una historia que yo quería compartir, que es un poco mucho más contemporánea. Adelante. O sea, tanto que la vimos en este Mundial de Clubes, pero se me hizo muy interesante y supongo que tal vez algunos de ustedes la hayan escuchado por ahí, pero me llamó la atención porque justo hablábamos de cómo, o sea, esta frase creo que lo resume muy bien, o sea, cómo en los futbolistas, como decía Flowers, tenemos lo más cercano a un superhéroe, ¿no? Es 100%. como un ídolo puede ser para un niño, para un país, y claro, también siempre habrá, y lo hemos abordado y tal vez lo abordaremos en algunos otros episodios, pues la polémica sobre la parte económica, cuánto se le paga a ciertos futbolistas, las cantidades, o sea, astronómicas a veces. Liga MX. Sí, que a veces es incluso, no sé, como que creo yo difícil de imaginar o de justificar incluso a veces Cañón. el que se tenga eso, y también en un mundo pues lleno de desigualdades y pues en este tema justo social, político, pero aún con eso pues seguimos pues siempre vamos a tener a estos jugadores, deportistas, futbolistas pues como héroes, ¿no? Claro. Pero justo esto pues me lleva a la historia que se vio en el Mundial de Clubes, porque creo que es una historia
de heroísmo que es distinto a lo convencional, Es en lo correcto. que tenemos en la figura del futbolista, ¿no? Estamos acostumbrados, pues, a estas figuras que sí, o sea, las idolatramos, pero también, pues, se ve, una vez más, como decía, pues, las grandes cantidades de dinero que se hace por estos jugadores, las grandes casas, las vidas, los lujos, pero pues tuvimos esta historia inusual en el Mundial de Clubes, donde tuvimos al Auckland City de Nueva Zelanda. Goats. Este club que se clasifica al Mundial de Clubes pues a través de ganar pues la clasificación en Oceanía, en su confederación, así como pues México lo ha hecho, o sea, los equipos mexicanos en la CONCACAF, pues lo hacen ellos allá, pero lo que resalta de este equipo es que podríamos llamarle incluso algo que es más que a un club como otros en la alineación, como es de la talla del Real Madrid, del PSG, podríamos llamarlo incluso hasta algo más rozando lo amateur, ¿no? Son semiprofesionales. Semiprofesionales. Es un equipo que pues su once, todos sus jugadores realmente, o sea, trabajan en otra profesión, en otro oficio de tiempo completo, y el fútbol es casi como su segundo trabajo, y es impresionante porque lees las historias y ves cómo pues algunos de ellos son profesores de escuela, algunos leí uno de ellos es como, creo que un líder en distribución de la Coca-Cola en su ciudad. O sea, uno de ellos Motor de carga. Sí, o sea, trabaja como también en una tienda de estilo Home Depot. O sea, es impresionante porque pues ellos, o sea, su día empieza súper temprano para pues ir, trabajar, y luego aún al final del día, cansados después del trabajo, se juntan para entrenar, ¿no? O sea, y en un fin de semana pues a ir a jugar un partido. Y todo este trabajo, o sea, ellos hablan en entrevistas, si tienen la oportunidad de leerlos, del apoyo pues de sus parejas, de sus familias, Claro. para decir, están viviendo su sueño, están Claro. viviendo su sueño de ser futbolistas, pero sin dejar pues este trabajo, este día a día que todos vivimos, y aún así ellos lograron vivir el sueño, tanto así de llegar a un Mundial de Clubes y de enfrentarse a clubes de la talla pues Del Bayern. del Boca Juniors, Boca Juniors. Equipo al que le ganan. al que le ganan, lo cual es impresionante. Ay, porque, Boca. porque claro, que ves, sí, el Boca es otro tema, pero claro, ves un marcador, pues vemos que contra los equipos europeos fue clara la diferencia. Sí, obvio. Y, sí, y sí. creo que era algo pues que era natural, Creo que ellos mismos lo esperaban, ¿no? Totalmente. Creo que Sí. no es algo que les entristeza, sino es... Y creo que yo también, ¿cómo les diré? Reconozco mucho esa capacidad de decir, oye, qué padre que estoy aquí, ¿no? Independientemente de cualquier cosa, creo que es una mentalidad envidiable. Sí, Envidiable. o sea, no creo que para ellos les duela como tal. Por ejemplo, que fue un 9-0. 9-0. Con- 9-10-0, sí, sí. No lo tomo tanto como algo que duela, sino como una experiencia inolvidable, definitivamente. Claro. Porque pues nunca tienen rara vez tienen la oportunidad más bien de tener la oportunidad de jugar contra ese tipo de equipos. Y que ellos la hayan Totalmente. tenido siendo un equipo, pues como tú lo dices, semiprofesional de Nueva Zelanda, que a lo mejor no tiene tanto oportunidad de participar en torneos de esta talla a nivel internacional, y que puedan hacerlo, se va a hacer una experiencia, yo creo que inolvidable. O sea, a pesar de que sepas que pues no vas a sacar mucho resultado, Así es, enfrentarte contra ellos. y que han conseguido fue un empate, ahora que recuerdo, fue un Un empate empate. con el Boca, y un gol de justo el profe. Ah, claro. El profe, El profe. El profe, imagínate de que tú eres un alumno, o sea, solo imagínate No, eso, ¿no? manches. De que, o sea, no sé, alumno de primaria, y que ves a tu profe meterle un gol al Boca. O sea, qué Wow. increíble. O sea, siento que es algo que justo, o sea, tuvieron esas derrotas, pero más que verlo así, creo que ellos lo vieron ya como una victoria desde el hecho de estar ahí enfrentándose a esos equipos. Y creo que es algo que nos recuerda un poco, porque no sé, luego también este Mundial de Clubes, ya lo hablaremos en su momento, pero fue un Mundial de Clubes distinto, ¿no? Sí. Y distinto, o sea, yo creo que es el Mundial de Clubes pues con más atención de medios. Más con- sensación de mundial, sensación más mundial, escala. También económicamente, con más dinero de por medio. 100%. Y justo el hecho de lo que hicieron ellos en el Mundial, a su equipo se lleva una porción muy significativa Sí, económicamente, que va a ser una inyección pues muy fuerte para su equipo allá en Nueva Zelanda. Ahí después un artículo un poco más triste también de que
va a ser un poco complicado en temas de cómo va a llegar ese dinero y entramos en temas pues de cómo la FIFA, las federaciones ¿Cómo pues lo manejan y no sé, o sea, claro que pues ya entran muchos otros temas, pero yo creo que es importante como para mí cuando vi esa historia el remarcar que aún en medio de toda esta pues no sé, mundo político que se ha convertido a veces el fútbol, el deporte, pues todavía podemos tener esas historias que nos ilusionan y que hacen a estas figuras que son pues un futbolista que tal vez no es lo que estamos acostumbrados, pero es más pues tu maestro o tu vecino y poder verlos logrando algo de esta talla se me hizo algo muy inspirador. Claro, y también quisiera resaltar no solo la historia del Auckland, sino también de todos los equipos americanos que participaron en el Mundial de Clubes, porque realmente demostraron que el fútbol de este lado del charco no es poca cosa, porque a decir verdad muchos equipos, especialmente el brasileirado, muchos equipos especialmente de Brasil le dieron pelea y ganaron contra equipos de grande talla en Europa, y es algo que se tiene que reconocer sí o sí, 100%. porque o sea, a pesar de todo, o sea, tipo los Brasil son los que más éxito tuvieron, los que más lejos llevaron, tanto Argentina como México tuvieron sus percances en el camino, pero igual no creo que sea tema de lamento, sino de orgullo igual nacional que este tipo de equipos estén representando al país en este torneo de talla internacional, porque por ejemplo a mí se me hace, siempre lo he pensado, no sé si ustedes lo ven así, pero se hace muy increíble cómo funciona, porque de repente digo, por ejemplo, Monterrey, claro que está Sergio Ramos, Sergio Canales, Oliver Torres, todos estos jugadores pues, europeos que tienen mucha experiencia en este tipo de torneos, vaya. Pero por ejemplo yo pienso, Gerardo Ortega, canterano de Santos, jugando actualmente en Monterrey. O sea, alguien de La Laguna. Bueno, creo que sí es de La Laguna, no recuerdo. Pero o sea, un jugador que jugó aquí en Santos que nosotros vimos muchas veces tanto en la tele como en el estadio. Como en el estadio, tal cual. Y tuvo la oportunidad de jugar contra el Inter de Milán. Contra jugadores de la talla de Thuram, de Lautaro, de Varela, de Tonali. Sí, yo... Es como que wow, o sea... Yo creo que este torneo en ese sentido es una bocanada de aire fresco que no en todo, pero en particular en eso le hace bien al fútbol, ¿no? Creo que es como un recordatorio para todos de, oye, a ver, obviamente ciertas oportunidades no están al alcance de todos, ¿no? Jugar en un Bayern, jugar en un Real Madrid no estará al alcance de todos, pero la realidad es que depende, y es lo que les decía, que por eso yo admiro la perspectiva y la mentalidad, ¿no? Del Auckland, de independientemente de cualquier cosa, seas quien seas, a la edad que seas, puedes cumplir un sueño, ¿no? Porque la realidad es que sin ser un jugador del Bayern, le terminan metiendo gol a un equipo que es considerado por muchos el más grande de América. No lo que decía Gerardo Ortega, oye, no jugará en un grande de Europa, pero está en la stage mundial. Esté un partido, esté dos, creo que ese es un recordatorio. No creo que es un recordatorio que la vida, al final de cuentas, depende cómo lo tomes y depende cómo vayas aceptando ciertas limitantes, te da tus sueños. Quizá no en la forma en que esperabas, pero creo que es un mensaje padre. Sí, claro. Totalmente. Y bueno, creo que, no sé si les parezca bien, pero creo que también es momento, ahora que recuerdo, que sí, Jorlu no estará con nosotros aquí físicamente, pero también hizo su tarea. Claro. Hizo su tarea Jorlu también. Bien, Jorlu. Grande Jorlu, aparte porque, o sea, tienen que escucharlo, porque es wow. O sea, la historia que trajo Jorlu es una historia también relativamente, o sea, contemporánea, de hace un par de años. Y que a mí me sorprendió mucho cuando la escuchen, así que yo creo que aquí justo la pondremos ya en postproducción, pero así que aquí Jorlu también les contará su historia que trajo para la plática y la contribución del episodio de hoy. Goat. Bueno, adelante, video de Jorlu. Bueno, ahora pasemos a esta historia que quizás no muchos conozcan, pero es muy interesante. Y esta es la historia de cómo Corea del Sur evitó el servicio militar ganando en la cancha. Una de las historias más curiosas y emocionantes que nos ha dejado el fútbol no ocurrió en una final ni con una copa en las manos, sino en la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018. Y tuvo que ver con algo que estaba mucho más allá del deporte, el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Resulta que en Corea del Sur todos los hombres deben de cumplir con aproximadamente 2 años de servicio militar antes de cumplir los 28 años. No importa si eres futbolista profesional o estrella del K-pop,
Si no hay una justificación fuerte, literalmente tienes que ir a hacer tu servicio militar. Pero hay una excepción. Los atletas que logran un logro histórico para el país pueden recibir una exención del servicio militar. Así que imagina esto. La selección de Corea del Sur llega al Mundial de 2018 sabiendo que si no logran hacer algo significativo, muchos de sus jugadores, incluyendo a Heung-min Son, el jugador del Tottenham, podrían ser llamados al servicio militar en poco tiempo. El equipo llega al último partido del grupo sin puntos, o sea, habían perdido todos sus partidos contra Suecia y México, y ahora les tocaba jugar contra Alemania. Y si ganaban, podían avanzar a la fase de eliminatorias, a los octavos. Tenían que ganarle al campeón vigente del Mundial. Y aparte, tenían que esperar a que México venciera a Suecia en su respectivo partido. Entonces, las probabilidades eran bajísimas, ¿no? Pero lo lograron. Le ganaron 2-0 contra Alemania en un partido que entró directo a la historia, eliminando al campeón del mundo en fase de grupos y celebrando como si hubieran ganado el torneo. Aunque no avanzaron a octavos, lamentablemente, porque pues México ya sabemos qué pasó. Perdónenos, Corea del Sur, les fallamos. No avanzaron a octavos por nuestra culpa porque perdimos contra Suecia. Aún así, esa victoria fue tan impactante para el país que terminó siendo un argumento clave para que el gobierno les otorgara la exención militar a varios de los jugadores, incluyendo a Son. Pero aún así, luego ganó el oro en los Juegos Asiáticos con la Sub-23 y ahí se cerró oficialmente su liberación. Entonces, gracias a esto, los jugadores se pudieron salvar del servicio militar. Una historia en donde el fútbol literalmente cambió el destino de los jugadores fuera de la cancha y que muestra cómo el deporte y la política a veces se cruzan de forma increíble. Estamos de regreso. Estamos de regreso. Gracias, Horlu. Horlu, wow. Gracias. Quedé impactado. Y ahora que recuerdo también, hablando del mismo mundial, también una imagen que también para México fue un sentido de unión muy grande, el gol a Alemania. ¡Fua! O sea, como un gol. En el Día del Padre. México le dio en la madre a Alemania. del Chucky Lozano. Ay, Chucky. Sí, no, realmente meterle el gol y ganarle al campeón del mundo vigente, wow. Yo creo que sí fue un momento en el que todo el mundo nos sentimos orgullosos de nuestra selección. Dios le quería dar un regalo a los padres de México, definitivamente. Totalmente. Y no, yo de corazón lo creo, o sea, porque era algo tan improbable como probable. Si eso tiene sentido, yo creo que la mentalidad del jugador mexicano en ese mundial en particular me gustó. Y sí, fue un día que ocasionó un temblor, ese gol. O sea, definitivamente es algo muy notable, muy notable. Sí, no. Pero yo creo que sí. O sea, realmente el deporte tiene un impacto muy grande en la gente. O sea, tanto en lo social como en lo geopolítico, como ya dijimos. Y yo creo que por más que se intente separar una de otro, yo creo que es imposible. Porque inherentemente uno lleva al otro. Porque así como si ven que dicen que de repente que el arte imita la vida, muchas veces también el deporte es un reflejo de la vida. 100%. Y lo que pasa en el deporte, pues es de cierta forma un reflejo de lo que en el mundo pasa y de cómo suceden las cosas. Y yo creo que sí, pues es importante darle oportunidad a que la gente conozca este tipo de cosas. Porque ahorita se me vienen mil ejemplos a la mente. Les puedo platicar de cómo, tipo en la NFL, Colin Kaepernick, que era quarterback de los 49ers, cuando empezaron a protestar la primera administración de Trump por lo mismo, por la deportación de los inmigrantes, Kaepernick se hincaba en los himnos. Claro. Wow, eso fue muy polémico y muy fuerte, o sea, fue un signo de protesta. Claro, y al día de hoy, o sea, después de esa temporada, Kaepernick no volvió a jugar en la NFL. No, ningún equipo lo volvió a firmar después de eso. Y también eso, o sea, claro que es tema más, pues serio, de lo que lleva atrás. También, pues, a lo mejor algún trato tuvo que haber habido ahí con los equipos para que no se firmara a Kaepernick. Porque son cosas que pasan, a decir verdad, son cosas que pasan. Pero sí, yo creo que tanto en fútbol como en el americano, en todos los deportes que conocemos, muchas veces tiene un impacto lo que está pasando en la vida real. Y hasta por los mismos jugadores a veces son ellos mismos los que quieren buscar que las situaciones que pasan, tanto en el mundo como a lo mejor donde ellos son, se den a conocer a todo el mundo.
yo traigo también, ahora que lo dices, ¿no? O sea, tratando de ir a otros deportes un poco brevemente nada más para mencionarlo, y pues regresando un poco al ciclo, o sea, cerrando el ciclo y volviendo al principio a estas redadas de ICE que ha habido, pues específicamente en Los Ángeles y afuera, a las afueras del Dodger Stadium. Leí una historia muy interesante que me llamó mucho la atención justo a raíz de que estaba leyendo sus artículos sobre pues la relación entre esta situación pues actualmente de migración en Estados Unidos con el béisbol y con los Dodgers específicamente, y me llamó mucho la atención porque se remonta, no sé si todos conozcan esta historia, yo personalmente soy muy fan de los Dodgers y no la conocía, el hecho de que en el lugar donde actualmente se sitúa el Dodger Stadium en Los Ángeles, Sí. O sea, ese terreno, antes de ser el Dodger Stadium, antes de los 60s más o menos, es cuando se mueven los Dodgers de Brooklyn a Los Ángeles. En ese mismo terreno era una zona, una colonia que se llamaba Chávez Rabín, si no me equivoco. Y era una comunidad latina Sí. Wow. y mexicana específicamente, de las más Ok. grandes en Los Ángeles. Y toda esa comunidad fue desplazada porque era una comunidad pues de un nivel socioeconómico pues más bajo, complicado, Claro. y fue desplazada para que se construyera el estadio de los Dodgers. Wow. Y es algo muy fuerte, pues creo yo, viéndolo hoy en día, cómo se han dado las cosas, porque o sea, alrededor de 20 años después de ese desplazamiento, de esa construcción del estadio, tuvimos pues a nada más y nada menos que la llegada de Fernando Valenzuela a los Dodgers, ¿no? Que es justo pues yo creo que de los íconos más grandes que ha habido en Claro. el equipo de Los Ángeles, y pues el mexicano pues representó siempre, él fue parte clave en en la Serie Mundial del 88, si no me equivoco, ganando contra los Yankees, y creó pues lo que le llamaron por mucho tiempo la Fernandomanía, Sí. que creó esta cultura que pues por eso desde, o sea, muchos años, o sea, esta comunidad latina y mexicana ha sido como, o sea, parte inherente y o sea, está casi de la mano con lo que representa la institución de los Dodgers. Entonces, el ver hoy en día pues esta situación y recordar y ver el pasado del equipo y esta pues relación pues complicada con las comunidades latinas en Estados Unidos, y ver esta historia, pues no sé, creo que es algo que te deja pensando y que dices, no lo sé, o sea, es fuerte ver pues lo que significa y lo que representa para esta comunidad pues ese lugar y ese equipo. Claro, yo creo que precisamente también Fernando ayuda a como sanar un poco esa herida que se causa del desplazamiento de la comunidad latina para construir el estadio de los Dodgers, y precisamente a como extenderles la mano, a decirles, "Oh, tal vez causamos un daño hacia ti, pero sigue siendo parte nuestra y queremos que nos representes". Se convierte de una vez más, tal vez hasta una nueva casa para esta comunidad Claro, latina claro. después de muchos años. O sea, creo que se vuelve a convertir en esa casa, pero pues que ahora también a veces está siendo amenazada, ¿no? Claro. Es lo que por eso pues le pega tanto a esas personas Otra ahí en vez. Los Ángeles. Y wow. Y que se lleve a cabo estas redadas, es un chiste muy mal contado definitivamente, porque es precisamente un lugar que al principio causó un daño a la comunidad latina, que supo arreglarlo y que se volvió una vez más, como tú dices, un hogar para la comunidad latina, y que se haya amenazado otra vez definitivamente duele, claro, porque No. le da una herida vieja. Wow, yo no conocí esa historia. Y a ver, o sea, creo que ahorita que decíamos del deporte imitando la realidad, pues si nos vamos más atrás, Los Ángeles era nuestro, ¿no? O sea, Claro. creo que es un golpe tras golpe, ¿no? Y creo que, ¿cómo te diré? O sea, ahorita que estabas contando la historia me quedé pensando en... Es de Club de Cuervos la frase, pero es deep. Es deep, es deep. Es deep. Club de que, Cuervos. que es... No, que es... A ver, ¿a qué le vas cuando le vas a un equipo? ¿No? ¿Le vas a los dueños? Claro. ¿Le vas a los jugadores? ¿Le vas a los colores? ¿A qué le vas, no? Creo que cada uno encuentra su propia respuesta. Pero es eso, ¿no? Es, oye, a ver, la institución, pues antes fue horrible con mi comunidad, ahora ya no lo es, ahora permite redadas, o sea, eso no es complicado definirlo. Sí, permite o no permite, que también eso es algo que Exacto. creo yo a reconocer dentro de lo que cabe. Ha sido polémico, sí, se ha reclamado la misma comunidad, los Dodgers, como que el que sea tal vez más, pues como más tajante en su postura, Claro. pero al menos sí
no, o sea, los Dodgers fueron claros en que no permitieron la Bien. entrada de, Sí. de Bien. los agentes. Y ese Bien, admira. carajo. Y Ese ese admira. tipo de acciones creo que, o sea, para una comunidad representan mucho. 100%. Y creo que, no sé, o sea, creo que estamos, no sé si todavía cerrando, si nos falte, creo que ya fuimos a todas las historias. Sí. Yo creo que a lo mejor ya no más podemos cerrar platicando de pues esta situación que está precisamente en Estados Unidos, que implicaría para jugar el mundial. Uy, Pero si quieren podemos retomar eso en el episodio que viene, porque les damos spoiler. Vamos a hablar también sobre el fútbol mexicano. ¡Qué coraje voy a hacer en ese capítulo! Pero sí, creo que nos deja pensar. ¿Algunas conclusiones finales? Flowers? Sí, yo creo que, no sé, como dice Mau, historias hay 1,000,000, ¿no? Creo que podemos pensar en lo que ha sido el deporte, por ejemplo, para toda la comunidad afrodescendiente, Claro. ¿no? O sea, un Michael Jordan, un Drogba, un Pelé, que de verdad no medimos como la importancia de esas figuras para esa comunidad, ¿no? Y bueno, sí hay muchas historias. Yo no me cerraré con algo que ahorita que dijo que Mau que me gustó, que dijo que, a ver, el deporte y la política y lo social no se separan, si me permiten. Yo creo que no deberían. Yo creo que más bien son una de las herramientas más poderosas que tenemos. Creo que, no sé con quién lo platicaba la otra vez, que el fútbol es el deporte más democratizado del mundo, en el sentido de que es de los más sencillos a tener acceso a. ¿Y por qué menciono esto? Porque creo que eso, ¿no? Creo que de las esperanzas que yo me da del mundo es que hay estos tipos de excusas hermosas para generar cambios, ¿no? Yo por ejemplo, doy un shout out a mi amiga Nancy y otros amigos que están ahorita en un proyecto que se llama Un Balón para Todos, en el que precisamente, ¿no?, usan el fútbol con comunidades vulnerables, y les transmiten a los niños, aparte de un gran rato, muchas cosas, ¿no? Muchos valores, muchas habilidades, que creo que eso, ¿no?, la excusa de un deporte tan unificador como es el fútbol y como lo son otros deportes, creo que dan pie a que podamos utilizarlos para un buen cambio. Claro. Y como tú dices, precisamente, o sea, es lo que tú le das la oportunidad a alguien para que pueda darse una escapada, que pueda Exactamente. pues salir de a lo mejor un ambiente que no le es tan favorable, a literal que pueda escapar un rato de esa realidad, que pueda vivir una realidad diferente, que pueda disfrutar y que pueda tener la oportunidad de pues sonreír un poco, porque realmente pues la vida muchas veces no es la más agradable, y pues hay momentos en los que la pasas difícil, pero sí es bonito que tanto el fútbol como todos los deportes del mundo le den la oportunidad a la gente de tener esa escapatoria, de poder disfrutar cuando las cosas no están mal. Y pues sí, o sea, creo que sí es un reflejo de lo que pasa en el deporte, es un reflejo de lo geopolítico, de lo social, pero también que pueda servir como una protesta, Es que pueda servir correcto. como un sentido de llamado hacia tu población, Es de que correcto. a lo mejor las cosas no pueden estar bien en este momento, pero pueden después sí estar mejor. Sí, totalmente. A mí ahorita también eso me recordó, y no quería dejar pasar la oportunidad también de mandar un saludo rápidamente a mi amigo Eddie, que de ahí en San Diego. Él y yo, bueno, él es mexicano también, y hemos estado ahí en los partidos de San Diego, y justo pues esta parte que comentábamos, ese escape y ese momento de sentir, pues no sé, como, o sea, estando allá aún Claro. así, o sea, lejos de México, sentir a México ahí es algo pues muy bonito, y que no sé, o sea, se aprecia mucho, y como decíamos, todos estos diferentes movimientos, tanto en el fútbol, lo que representa el béisbol para las comunidades latinas, lo que Cañón. representa el fútbol americano y el básquet, o la NBA, la NFL para el Black Lives Matter, que se ha Claro, visto mucho claro. movimiento presente ahí. Entonces, todos estos movimientos que se ven ahí, el recordar que justo, como decíamos, pues el fútbol, el deporte en general, es pues una plataforma para el cambio, y que pues es importante a veces, o sea, sí, o sea, simplemente el no olvidar eso, el poder aferrarnos al deporte, y bueno, me pareció también, me gustaría cerrar con esa gran frase que dijo Flowers hace rato, porque me parece perfecta para cerrar, ya que, pues sí, nuestro eslogan aquí en Fiesta Deportiva, normalmente les preguntamos para cerrar el episodio, ¿ustedes a quién le van? Pero hoy en día quiero preguntarles que cuando le van a ese equipo, ¿a qué le van? Wow. ¿Qué representa? ¿Qué ideales? ¿A qué le van cuando le van a un equipo? Así que con eso cerramos. Gran reflexión, les dejamos.
Bueno, gente, muchas gracias por acompañarnos este episodio y por volver Un gusto verles. a vernos. Y una vez más, díganos qué piensan. Si nuestros fieles no serán muchos, pero esperemos que sean más y déjenos saber sus reflexiones, si tienen más historias. Claro, porque sí es importante que se hable de esto y que no se muera el sentido de llamado, como les digo. Totalmente. De que esto puede llegar a algo más grande. Totalmente. Bueno, pues así cerramos. Gracias. Así, gente, nos vemos la próxima. en nuestro próximo episodio. Esperemos que no tarde mucho. Les prometemos que no va a tardar mucho. No va a el tardar próximo mucho. episodio. No tardará. Pero ya, gente. Cuídense mucho. Nos Nos vemos vemos. en la cancha. Bye. Bye bye. Nos vemos. Bye.